Benvinguts a l'Església Tarragona Barri del Port. En esta mañana pues nos proponemos ir a Jesús, su currículum vitae. Muy bien, algunos hermanos nos han estado hablando de todos los currículums, las genealogías de Jesús en el devocional que hacemos como iglesia. No sé si lo estáis siguiendo, pero para eso está, para que lo sigamos muy bien. Y vamos a ver, para empezar, que aquí tenemos un currículum vitae. Bueno, ¿para qué es este currículum? Ahí, en un sentido, es la forma en que nuestra sociedad, nuestra cultura, se presenta a la gente. Pues soy enfermera, y entonces sacamos el listón largo, ¿no? Tengo este título, he logrado esto, he logrado lo otro, ¿verdad? Esta es la forma en que generalmente nos presentamos nosotros a los demás. Pero en la sociedad antigua se presentaban con lo que es un árbol genealógico. Bueno, vamos a dejarlo, que no me sale muy bien. Bueno, en las escuelas también lo hacen, ¿verdad? Yo recuerdo una foto de mi nieto, ¿verdad?, que puso ahí pues todos los abuelos y el padre, ¿verdad?, los bisabuelos, etc. Lo mismo ha pasado con Jesús, ¿verdad? Y a ver qué iba a decir. Entonces, así como nosotros nos presentamos con un currículum vitae, es decir, con los logros, en el tiempo de Jesús, en lo cual era muy importante la familia, ellos se presentaban por el linaje, ¿verdad? Vamos a ver que vamos a tener sorpresas en esta mañana, porque resulta que en la genealogía de Jesús aparecen nombres de 4 mujeres. 4 mujeres. Vamos a ver, primero de todo, que es algo sorprendente, porque la mujer en el Antiguo Testamento, es decir, antes, la mujer no tenía derechos legales. La mujer no eran consideradas como personas, sino como cosas. Y la mujer era considerada como una propiedad del padre o del marido. Conclusión, con la mujer se podía hacer lo que quisieras. Resulta que generalmente nadie pondría nombres de mujeres en la genealogía. Sin embargo, vemos que Jesús, la genealogía de Jesús se llama, en Mateo 1, Dios pone el nombre de estas mujeres. Si vamos un poquito antes, podríamos decir que el pueblo judío, el hombre, haría una oración así: Señor, te doy gracias de que soy hombre, te doy gracias que no soy esclavo, ¿verdad? Y te doy gracias que soy del pueblo de Dios. Todo lo demás no contaba. Vamos a ver entonces vamos a ver los nombres de estas mujeres. Fijémonos en un sentido en quién eran y lo que hicieron. Si tomáis nota, porque no podréis captar las historias de primera, porque no soy muy buena explicándolas, tendréis que ir al texto que está ahí. Y de verdad os lo aconsejo, porque de verdad que son un culebrón. ¿Os gustan los culebrones? ¿Sí o no? Sí, pues las 4 son culebrones, 3 más que la otra. Podríamos decir este nombre, Tamar, ¿verdad?, era la suegra de Judá. Siguiendo una tradición que en algunas culturas persiste hasta ahora, resulta que esta mujer, Tamar, se puso, como hacen muchas, en una esquina y sabiendo que su suegro iba a pasar por ahí, su suegro había acabado de perder a su esposa, sabiendo que su suegro iba a pasar por ahí, ella se tapó la cara y lo sedujo a su pueblo, a su suegro, ¿verdad? Y ¿qué pasó? Que como él no la reconoció, fornicó con ella. De ahí salen 2 nombres que están en la genealogía de Jesús, que son Fares y Zara.
podemos decir que esta relación o este encuentro fue un acto inmoral totalmente, ¿verdad? Naturalmente, si conocemos la historia, que os vuelvo a recomendarla, veremos que el suegro, Judá, era más culpable que Tamar. En un sentido era más culpable que ella porque le había negado los derechos que ella tenía por tradición. En un sentido podemos ver de qué hablan las películas hoy en día. En un sentido de actos de venganza. La venganza es lo que mueve, ¿verdad? Y esta mujer, ¿verdad?, decidió seducir a su suegro como un acto de venganza, ya que ella lo que reclamaba era sus derechos y su suegro se los había negado. ¿Qué pasa? En aquella época, cuando morían los maridos, era el hermano el que levantaba descendencia para que la mujer no quedara sola y desprotegida, ¿verdad? Entonces, los dos maridos de Tamar murieron y Judá tenía un tercer hijo. ¿Y qué decía la tradición, la costumbre, lo que se tenía que hacer? Le tenía que entregar su tercer hijo. Pero Judá dijo, ¡ay no! Por favor, a lo mejor también muere. Pudo más la superstición que el deber que tenía que hacer, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Que ella tramó un acto de violencia, un acto de venganza, ¿verdad? En el cual, en un sentido, pues podemos decir que es una cosa, el incesto es algo que está prohibido en la Biblia en todas las épocas, ¿verdad? Pero vemos lo que le movió, ¿verdad? En un sentido se le hizo una injusticia y ella respondió con un acto de venganza. El mundo es así. Muchas veces vemos que el móvil de las personas solamente es actuar con venganza. Y eso hace tanto daño, pero vemos que los nombres de estos descendientes están en la genealogía de la Biblia, Fares y Zara. Así que podemos ver como primera cosa que el Mesías prometido viene de una familia disfuncional. Vamos a ver un poquito más adelante otra persona. Bueno, Rahab tenía una profesión que dicen que es la profesión más antigua de todas, la prostitución, ¿verdad? Esta mujer prostituta está en el libro, está en las heroínas de la fe en Hebreos. ¿Por qué? Desde luego no fue por su conducta, ¿verdad? No. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer escuchó que el Dios de Israel era un Dios que amaba y que lo que decía se iba a cumplir. Entonces ella sabía que ella hospedó en su casa a unas personas que se le dijo, estos son espías, rápidos, retíralos. Pero ella sabía que estos espías venían de parte de Dios. Ella no solamente los protegió, ahí vemos cómo los escondió, ¿verdad?, a riesgo de su vida, porque ella había escuchado, aquí hay un punto muy importante, había escuchado del Dios de Israel, había escuchado y había puesto fe en que Dios podía salvar a ella y a su familia, ¿verdad? Y como consecuencia, que eso es lo que quiero decir, la fe tiene que tener una consecuencia, obró de acuerdo a esa fe, arriesgando su vida y descolgando a los espías a través de la muralla que tenía en su casa. Por tanto, una heroína de la fe. Bueno, que tenemos con una conducta muy Ruth, ahí tenemos a una conducta correcta, ¿verdad? ¿Por qué la tenemos ahí? Porque Ruth era moabita, es decir,
era de un pueblo maldito por Dios. ¿Por qué? Porque era un pueblo pagano, un pueblo que podríamos decir nada bueno. Sin embargo, Dios en su gracia la asume, aunque fuera moabita, aunque hubiera una maldición sobre este pueblo, la asume por gracia como pueblo de Dios. Bueno, ¿conocemos quién es esta mujer? Ahí no se dice su nombre. Mateo nos sorprende siempre. Mateo nos sorprende porque la mujer de Urías. ¿Por qué Mateo cuenta las cosas de esta manera? ¿Y por qué cuenta y por qué pone estos nombres? Lo hace aposta, deliberadamente, para que nosotros, si somos personas que buscamos conocer a Dios, indaguemos las historias que están reflejadas ahí y que hay detrás de estos nombres. En un sentido podríamos decir que el nombre de la mujer de Urías era Betsabé, ¿verdad? Mateo no lo pone ahí porque no lo conociera o como un desprecio a esta mujer, sino que lo pone ahí aposta como reprimenda y mala valoración al rey David. ¿Sí? Nos enteramos de la cosa, ¿verdad? ¿Sabemos la historia de esta mujer? Bueno, ahí vamos a ir después también un poquito por el personaje, pero era una mujer que era hermosa, ¿verdad? Mientras todos estaban en la guerra, Urías, su marido, que era uno de los valientes de David, estaba en la guerra, y el rey David la vio, la quiso, se la agenció, ¿verdad? Después vino el marido Urías y le dijo, no, tú pasa con tu mujer, acuéstate, porque quería evitar si había quedado embarazada, pero justamente Urías no entró en su casa. Así que entonces David dijo, a este en primera línea de juego y se lo cargó. Bueno, él no se lo cargó, pero dio la orden de que se lo cargaran. ¿Os parece curioso? ¿No? ¿No os parece curioso esto? Bueno, en un sentido, la pregunta es ¿por qué? La razón, nos preguntamos, a ver, ¿por qué estas personas tan perfectas están ahí, verdad? ¿Por qué Dios las ha incluido en la genealogía de nuestro esperado Señor Jesús? Vamos a ver qué pasa. Hemos hablado de mujeres, ¿verdad? Vamos a ver los antepasados masculinos. Judá y David. Los dos, un fracaso moral. ¿Qué pasó con ellos? Es decir, veamos un poquito a David. Resulta que David, estamos hablando de David de Goliat. ¿Sabemos la historia? Sí. ¿Sabemos la historia de David y Goliat? Sabemos que había un rey que se llamaba Saúl, que le quiso dejar su armadura y que David no podía hacer nada. Y que David dijo, yo con el poder de Dios, con unas onda, se cargó al gigante Goliat. David, antes de que fuera rey, tuvo que huir. Y mientras huía había estos 7 valientes guerreros que entregaron por él todo, lo dieron todo por él, y uno de estos era Urías. En un sentido, Urías era una persona que había leal, que había puesto su vida por el rey. ¿Y cómo se lo paga? Cuidado, que si tenemos amigos así, mejor no tenerlos. Vemos un poquito este rey David, cómo se las gastaba. En un sentido, pues, vemos que es una historia, ¿verdad?, de adulterio, engaño, asesinato, deslealtad, y que la unión no empezó a ser buena, ¿verdad? Ahora, la pregunta que Mateo quiere hacer en el marco de la genealogía: ¿qué clase de Mesías iba a ser? Este Mesías esperado, tan esperado por los tiempos.
qué clase de Mesías iba a ser. Leamos juntos. Este es el Mesías que viene. Vengan, pongámonos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque tus pecados sean como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, quedarán blancos como la lana, ¿verdad? Esta es la idea. Dios viene ¿a qué? A perdonar nuestro pecado, ¿verdad? Por tanto, en un sentido, Jesús venía ¿a qué? A identificarse plenamente con la condición humana. Venía para llevar sobre sí nuestro pecado, como hemos cantado. Él se desvistió de este ropaje celestial y ocupó el lugar de vergüenza y que nos tocaba ocupar nosotros por amor, ¿verdad? Él cargó por amor. Él vino, dice, a ser contado con los pecadores y por esa razón nació del linaje de Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Podemos añadir aquí los personajes masculinos, ¿verdad? Judá y David. Ninguno de ellos, por lo que eran, podían venir delante de la presencia del Señor. Pudieron venir porque hallaron gracia delante de Dios, ¿verdad? Así que podemos decir que solo podemos venir a la familia de Dios por gracia. Que no son los buenos los que están dentro y los malos los que están fuera. Lo tenemos mal, ¿verdad? No es así. Solamente lo que Jesús ha hecho por ti es lo único que te va a permitir a ti estar delante de la presencia de Dios. ¿Queda claro eso? Es decir, como hemos cantado, ¿qué hubiera sido de mí si no fuera por su gracia y por su amor? No podría venir delante de su presencia, ¿verdad? Por tanto, su gracia. En un sentido, por tanto, nos dice, no hay nadie, ni siquiera el mejor ser humano, que no necesite la gracia de Jesús. ¿Sí? Pero por otra parte, y no hay nadie, ni siquiera el peor ser humano, que no pueda recibir misericordia si se acerca al Señor Jesús, se arrepiente y pone fe. ¿Sí? Por tanto, solamente es la gracia de Dios, solamente entramos en el reino de Jesús en el reino de Dios a través de Jesús, ¿verdad? Por tanto, Jesús se identificó con nosotros, con la raza humana. Y, como dice el texto, Él vino no a llamar a los justos, sino a llamar a los pecadores, ¿verdad? Así que en un sentido, lo que queremos decir es que aquellos que la cultura, la sociedad respetable, la religión excluye, el Señor Jesús viene para incluirlos en su familia. ¿Sí? Algunos religiosos dicen, apártate que me contaminas. Pero el Señor Jesús sabía que nadie nos puede contaminar. La contaminación no está afuera, está dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús venía a arreglar lo que estaba, la desconexión que el pecado hacía con nosotros. Por tanto, no importa tu linaje, no importa lo que hayas hecho, no importa
puntos suspensivos, cada uno sabe lo que ha hecho. Si te arrepientes y crees en Jesús, la gracia de Jesús puede cubrir tu pecado y puede ser aceptado en la familia de Dios. ¿Sí? Vale. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! Una persona que se sorprende. ¿Por qué se sorprende? ¿Qué les pasaba al pueblo judío? Que ellos esperaban ¿a quién? A un guerrero, a un libertador. Ellos querían que Jesús viniera ¿a qué? A cargarse con los romanos, ¿verdad? Y establecer un reino en la tierra en el cual ellos mandaran. Pero Dios hace algo que es insólito. Por eso la cara de este hombre, no se lo puede creer. Dios manda a un niño. No cabe en la mente, ¿verdad? ¿Qué pasó con el pueblo judío? ¡Oh, un niño, por favor! Un niño que nace en Belén, un niño que nace en un establo, ¿verdad? Pobreza. Eso no encajaba con su esquema. Tenemos unos esquemas que nos limitan. Esto no entraba en sus esquemas. Por tanto, ellos, ¿qué hicieron? El texto dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Por tanto, Dios no ha venido a cumplir, ¿qué? Tus expectativas. Él ha venido a superarlas hasta el infinito y más allá. ¿Cómo Dios supera estas expectativas? Jesús es el ejemplo, ¿verdad?, del gran amor de Dios derramado en nuestros corazones. Jesús venía no solamente a poner un reino terrenal, sino a establecer un reino eterno, ¿verdad? Un reino que no tiene fin. Él venía a traer salvación, Él venía a ponernos y a reconciliarnos con Dios y con la gente. Él venía a traer esperanza a un mundo que estaba caído. Por tanto, la pregunta en esta mañana es, ¿cuántos de vosotros o de nosotras, verdad, ponemos sobre Dios nuestras expectativas? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Este hábito de querer marcarle a Dios la agenda no funciona, no va así. Dios no responderá según tus expectativas. Dios responderá conforme a su plan, que es bueno y perfecto para cada uno de nosotros, ¿verdad? En un sentido, si tú pones tus expectativas sobre Dios, ¿verdad?, encontrarás decepción, frustración y resentimiento cuando Dios no cumpla aquello que tú estás pidiendo. En un sentido, tú estás poniendo a Dios en una cajita, le estás limitando, quiero esto. Hemos cantado que abre mis ojos, oh Cristo, para que pueda ver ¿qué? Lo que el Señor Jesús puede hacer por tu vida. En un sentido somos miopes. A veces nos enfocamos en cosas pequeñas, pero Dios, que es amor, tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Así que, en un sentido, ¿qué nos dice que tenemos que hacer en esta Navidad? Confiar, ¿verdad? Confiar en que Dios va a suplir, y ahí tenemos el texto, digámoslo juntos, poneros en pies porque a lo mejor va bien, venga. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Sabemos que este es el Señor Jesús? Sabemos que Él es Hijo de Dios, Hijo del hombre, pero que tiene poder para hacer muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginar. Aquel que tú tienes, tú y yo, tenemos que depositar nuestra fe, ¿sí?
Conclusión, aquí te quería decir esta palabra, ha salido mal, pero bueno, vamos adelante. Navidad. ¿Qué es la Navidad? Bueno, en la Navidad podemos estar perdidos en que si voy a cocinar eso, que si voy a cocinar lo otro, en que si tengo que comprar los regalos, etcétera, etcétera. Es decir, podemos estar tan agobiados, tan preocupados por cosas pequeñas y superfluas, porque la verdad es que la Navidad, aunque tengas que comer lentejas, si tú lo preparas con la familia y tú los miras con amor y si tú los besas y abrazos, los niños les importará igual que los regalitos sean de un precio o de otro, porque lo que vale es esta bola, ¿verdad? El amor que tú tienes que poner en estas fechas, ¿verdad? Por tanto, Navidad, Jesús irrumpió en el tiempo y en el espacio y logró la salvación. Si tú le crees y le aceptas, ¿verdad? Jesús te dará vida, pero cualquier vida, vida abundante. Una vida que no es lo que hay aquí, que puedo perder mi vida, ¿verdad? Sino la vida que es eterna. Así que el cristiano cantamos que lo mejor está por venir. Jesús no ha venido a cumplir tus expectativas, sino a superarlas. ¿Lo creemos? Confía que su tiempo es perfecto y su plan es el mejor. Que el Señor nos ayude a poner esta confianza de niños que conocen a su papá, porque un niño, el rostro lo refleja según lo que tiene en su casa. Si se siente amado, apreciado, valorado, sabe que aunque se porte mal, el papá y la mamá le van a dar este abrazo y le van a perdonar. El niño sonríe. Esperamos ser niños que conocemos a nuestro papá del cielo. Así que, Señor, como hemos cantado, abre nuestros ojos para cada día conocerte más, depositar tu confianza y confiar en que el tiempo de Dios es perfecto y su plan es el mejor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.